Bienvenidos a Retro Robótico en Perilla Radio. Estamos aquí con Rodrigo el Monarca y Franco Fez. Y tenemos una nueva dinámica para el programa de hoy. Vamos a dejar que ustedes, sí, ustedes radioescuchas de Perilla Radio y Retro Robótico, decidan cuál va a ser el tema sobre el cual vamos a divagar. Y Rodrigo el Monarca nos dirá a continuación cuáles son esos temas. Rodrigo. Buenas noches, buenos días o lo que sea. Tenemos diferentes temáticas. Una es hablar de G.I. Joe, hablar de clásicos de la televisión chilena, de humor retro, música de los 90 o arriendos en videoclubs. Si es que se acuerdan que era eso con los más jóvenes. Siquiera saben que es un videoclub. Voten ahora. ¿Cuánto tiempo damos? Bueno, demos unos 5 minutos mientras esperamos que llegue Franco Fez. Podemos hablar de alguna otra cosa mientras tanto. A ver, por ejemplo, ahí llegó Franco. Ahí se fue. Ahí está de nuevo. Bien. ¡Aloha! Ha llegado Franco Fez. Franco Fez, ya lanzamos la pregunta. ¿Cómo están, señores? Bueno, señor. Ya lanzamos la pregunta. ¿Empezaron a grabar? Escuchas. Hablemos todo al mismo tiempo para que nadie entienda nada. Eso. Ahora estamos hablando de forma más dinámica, no con los efectos del fentanilo de los programas anteriores. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos esperando la votación. Sí, la votación, y mientras la gente vota, nuestros radioescuchas votan, tú cuéntanos cómo te fue este fin de semana, que supimos que hiciste algo importante. Ya. Ponerse al día. Sí, el fin de semana, el viernes, de hecho, viernes 28 de noviembre, tuvimos el lanzamiento del cómic del podcast Fuimos Buenos, para que, me imagino que muchos que nos escuchan conocen también a Fuimos Buenos. Lo integra el Rafa, de Yo No Salgo a la Calle, y el Álvaro Matus, del Canal del Crimen, que tienen este programa nostálgico, retro. Y hace un año y medio que estoy con este proyecto, con ellos, tratando de sacar el cómic, que siempre he querido hacer un cómic relacionado a la cultura retro, y la excusa perfecta era el programa de ellos, que calza con esta temática. Son muy conocidos ellos dos por sus propios canales, el podcast es muy popular, así que hicimos el lanzamiento al fin el día viernes, estuvo súper entretenido. Nos acompañó el León también, que me ayudó con uno de los capítulos en el dibujo. León, Esteban y Bacache. Son todos de la casa, básicamente. El Álvaro, para los que no sepan, editamos su primer cómic, que fue el Corvo Beltrán, en el 2016. O sea, hace bastante tiempo atrás, casi 10 años. Y después editamos la primera edición de Monstruos Humanos. O sea, igual tenemos una relación laboral bien extensa con Álvaro. Y León lo mismo, hace unos 5 años atrás publicamos el Feto al Amanecer, ¿no es cierto? Meet Me at Dawn, que es la obra prima de León, Esteban y Bacache, y también es parte de la casa. Y con Rafa he intercambiado algunos dibujitos, ahí hemos hecho algunas cosas relacionadas a ilustraciones, y siempre he tenido las ganas de haber editado este cómic. El viernes se logró, fue mucha gente. Fue mucha gente, de hecho fue entretenido, y la gente súper buena onda, los seguidores fuimos buenos y muy cordiales. Agotador estar firmando ahí, porque fueron muchas copias las que se fueron ese día, y lo cual felices de todas maneras, porque igual es un riesgo, ¿no es cierto? Nosotros todos los que estamos acá en este programa sabemos lo que involucra los riesgos editoriales, lanzarse con cómic y cosas y ver si hay demanda o no hay demanda, así que afortunadamente hasta ahora ha ido bien. Ha ido muy bien el cómic, y ahí estuvimos, pues habían varios famosillos del mundo YouTube, que detecté ahí, el Mo, el Cesarito de Críticas QLS, así que entre muchos más, el Duster, así que estaba toda ahí la farándula de internet. Y eso, bueno, pues, y estaba Retro Robótico porque lo estáis representando tú. Claro, Retro Robótico, obviamente, pues. A lo mejor algún día, cuando seamos más populares, sacamos un cómic de nosotros. Y claro, sí, pues tiene razón Rodrigo, ahí representando la editorial más que nada, Mitómano Comics, y más que incluso como ilustrador, así que viendo ahí que funcionase todo bien en el lanzamiento, y fue muy bueno, un éxito, ahí en el My Heroes Café, que fue en Providencia ahí,
Metro Los En los Leones, dos bajándose Caracoles. Metro... Los dos Caracoles, exactamente. Ahí donde está, que es uno de los centros neurálgicos ñoños de Santiago, así que ideal es que estar, Sí, hay que estar ahí. se cambió desde el Eurocentro al Dos Caracoles. Sí, pues Dos Caracoles. Es el Claro, es como la misma actual, esencia. el epicentro actual. Está la tienda Es la de misma Fitomanga esencia. también en el primer piso. Sí, sí, exactamente. Y no, y hay hartas cosas ñoñas y dando vueltas. Y bueno, y se sigue vendiendo el cómic. Es una apuesta que tenemos, ¿no es cierto? Y lo he hablado con Rodrigo y también con Sergio, de diversificar un poco, obviamente con proyectos que nos agrada hacer, pero que tengan el potencial de que la gente se interese y pueda comprarlo. Eh, bueno, está lo de Barrabás. Este año ha sido un año bastante, a pesar que son proyectos que lo veníamos masticando hace varios años, este año hemos sacado 2 proyectos ya bastante masivos, así que contento por eso. Siento que en parte la editorial lo necesitaba, eh, porque hemos sacado muchas obras muy, muy buenas, ¿cachai? Pero siempre de nicho, siempre unas cosas muy, muy de un gusto particular de personas. Estos son un poquito más masivos, así que también queremos diversificar apuntando hacia allá, así que creo que por ese lado el objetivo está logrado. Y mejor aún con personas que son amigos, pues, y que uno los conoce de harto tiempo y que uno disfruta sacar estos proyectos, no es una tortura. Entonces, con el Rafa y con el Álvaro y con el León tuvimos una interacción, una dinámica de creativa bien, bien interesante, bien dinámica, valga la redundancia, y salió un bonito producto, bien chistoso, bien pasado para la punta. No es un cómic académico ni nada por el estilo, ni con estructura argumental muy compleja, pero sí con un tono distinto y arriesgado y bizarro, que es lo que yo siempre también busco. Cosas que a lo mejor no sé, pues, comúnmente no te atrevería a editar, pero en este caso sí era necesario y la gente que lo sigue, la gente del Chat Hill, donde ellos tienen reciprocidad, respondió muy bien al cómic, así que bien, pues, cumpliendo con la esencia de lo que fue ese evento. Así que agradecer de nuevamente a los que nos escuchan y que estuvieron en el evento por la asistencia y los que están comprando el cómic, porque eso garantiza de que pueda salir una segunda parte. Así que esperemos que se dé. Hasta el momento yo creo que va bien perfilado hacia esa meta, y a seguir viendo otros proyectos que puedan implicar a una masividad, pues. Así que a seguir dándole nomás. Muchas gracias por el apoyo, y bueno, ahí como editorial también nos motiva a seguir creando cosas. Así que eso básicamente fue lo del fin de semana. Agotador, pero Bueno, gratificante. felicitaciones. Sí, pues, así que a seguir nomás poco en esa senda. Oye, ¿y cómo van las votaciones? Bueno, yo las estoy revisando mientras ustedes estaban hablando del lanzamiento y están empatadas. Tenemos la misma cantidad de votaciones para arriendos en videoclubs y música de los 90. Chucha, ¿y cómo lo hacemos entonces ahí, Sergio? Hagamos, no sé, yo creo que Elige cada una. uno de nosotros vote por cuál prefiere, sin inducir a los otros, claro. Ya. Yo igual del videoclub me gustaría, pero todavía no. Yo encuentro que la música de los 90 puede ser. ¿Qué Ya. opina Rodrigo? Los videoclubs igual entretenido, música de los 90 no cacho tanto, aparte del grunge. Ya. Dejamos dejar la responsabilidad a Sergio. Un Sergio, especial ¿qué del te- grunge. Música de los 90, solo grunge. Sí, no hay nada más. Nada más. Solo grunge y No. Alanis Morissette. No, estaban los thrashes también, pero estaban los thrashes. Who cares? Who fucking cares? Ya, hagamos esto, pues, entonces No, pero yo la voto. música. No, pero es que yo voto por los videoclubs. Puta, que está ahí bipolar, weón. Ya, Pero si yo, ya, no, démosle color. yo no he votado por. Yo dije que podíamos hacer, si era música de los 90, solo el grunge. Pero no, dije que votaba por la música de los 90. Yo mal entendí. Yo creía que estáis votando y te arrepentiste en la mitad de camino. Así que, ya, pues, videoclub entonces. Desde Tinca, empecemos. Ya. Empecemos para que la gente ahí no le hacerle tanto preámbulo. Sí. Videoclub, Yo creo que, Vamos directo. ¿cómo partimos? Directo a la Yo creo que pregunta, su con, primera experiencia con el videoclub. Bla, 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 hablemos la todo al mismo primera tiempo. película que arrendaron. Ya, eso. Así que le voy a preguntar al Rodrigo, ¿cuál fue tu primera experiencia o primer recuerdo con el videoclub? Los videoclubs me parece que llegaron a Chile a principios de los 90, por ahí.
según me acuerdo y según lo que vi en la serie de los 80. Se ve como finales de los por ahí, 80 ¿no? en realidad. Ya, Pero ya. Cuéntame un sí, poquito. entre finales de los 80 y los 90. Eh, sí, no, eso, por ejemplo, las ciudades de regiones, en provincia, fueron súper importantes porque, bueno, como hemos contado varias veces, yo creo que a Sergio le pasó lo mismo. Teníamos súper pocos canales en las regiones más extremas, pues entonces los videoclubs te salvaban caleta. Pero recuerdo que las dos primeras películas que vi, porque las arrendaron en ese tiempo, no sé, pues los papás de repente no arrendaban dos, pues arrendaban tres a veces, como para sacar todo el fin de semana. Y habían promos también, porque te llevabas arriendas tres películas por 2 días, 3 días, una cosa así. Las dos primeras que vi, no me acuerdo cuál fue primero y cuál después, pero fueron el mismo fin de semana, fue La Caravana del Valor, de los Ewoks. ¿Ya? Y el último Piloto Espacial, parece que se llamaba. Ya, esto me imagino que fue en el videoclub de Vallenaro, ¿no? Sí, pues sí, con Vallenar. Ya, buena. ¿Era grande el videoclub? ¿Era chiquitito? ¿Era de barrio? ¿Cómo era? Había uno que era grandote, que era el que quedaba en el centro al lado de los arcades, de los videojuegos. Pues ese era grande, pero era un buen espacio para el contexto. Y había otro más que se llamaba el Video North, que ese había sido el primero. Y esa es la gracia que tiene ese, porque dentro de la mitología vallenarina, es que fueron súper visionarios que los partieron, porque debió ser el primero. ¿Saben cómo partió? A ver. El caballero que lo partió compró, ¿Ya? no sé si fue a Arica o fue al extranjero, la cosa es que compró Ghost, esa la de Patrick Swayze con Demi Moore, ¿Ya? y la empezó a prestar entre los amigos como una novedad. Y fue tanto, después empezó a cobrar, porque ya la típica, así como oferta y demanda, como que se corrió la voz y empezó a cobrar para arrendarla, po. Y después con la ganancia compró Dirty Dancing, parece. Entonces Patrick Swayze armó todo la movida de los VHS, y después le fue tan bien que empezó a agrandarse, comprar más. Incluso tuvo sucursales en Huasco, y creo que hubo dos incluso en la misma ciudad. Entonces creció caleta y todo gracias a Patrick Swayze. Oye, ¿cómo se llamaba la cadena? ¿La mini cadena? El Video North. Video Honor, ya. Buena. Interesante, pues, y quedaba en el centro de Vallenar y usted era como el paseo familiar o quedaba cerca de la casa, del barrio. ¿Cómo funcionaba el asunto? Bueno, yo quedaba más cerca yo en ese tiempo vivía en el centro, entonces íbamos a otro que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero Video Paulina, creo, o algo así. Sí, pues ahí me arrendaron el último Piloto Espacial, que fue una de las primeras películas que tuvo CGI, que tuvo así como gráficos computacionales. No es la primera, obviamente, porque hay unos ejemplos. Tron es más antigua, y hay otro ejemplo más antiguo, creo que el Hoyo Negro, suena feo el nombre, pero es como el viaje del agujero negro, una weá de Disney. Yo creía que te dejaron arrancar porno. Sí o no. No, esas estaban súper escondidas. Ya, pero tenían su sector porno, ¿no? Bueno, de ahí lo hablamos. No, ese Ya, parece que no, porque era como estar en el centro, era como más sanito. Sí. Ya. Pero el último Guerrero Espacial era buena, ahora uno la ve, yo creo que encontráis todo el efecto una mierda, pero el concepto era bueno, porque era de esos típicos pueblos perdidos de Estados Unidos donde los jóvenes no tienen nada que hacer. Y había un arcade nomás, uno, y estaba el protagonista que jugaba todo el día. Y un día, cuando terminó el juego, se lo raptó una nave espacial. Súper random. Pero era porque el videojuego estaba hecho para reclutar pilotos en toda la galaxia. Ahora no sé si toda la galaxia tenían arcade con la misma tecnología de cuánto eran, 8 bits, 4 bits. La cosa es que lo reclutaban, pues. Y era como una copia así de Star Wars, pero solo la primera, era como había una imitación al Ataque a la Estrella de la Muerte. Y ya. Era interesante, era buena, o sea, si tenía 7 años era súper entretenido.
Sí, pues era alucinante el mismo hecho de llevarte una película, aunque sea la más fome, y verla en la casa y tener el control de retroceder, adelantar, para mí era magia en su momento como cabro chico. Obviamente ahora tú lo mirás y es una tontera, pero en su momento era poder controlar la tele, pues. Ah, Bueno, ahí no, les voy a oye, la de preguntar, los vivos que vino, era la Caravana del Valor, porque esa la pasaron por la tele en Red Cell de Canal Nacional, no era la otra, que era pésima. ¿cuál? La batalla por Endor, esa era. No me acuerdo, weón. ¿De qué trataba esa? ¿La No, no, batalla? esa parte con todos los protagonistas de la uno muriendo, weón. El hermano chico que se parecía a Luke Skywalker, los papás murieron, Pucha. lo iban matando y queda la pura cabra chica viva con Wicked. Y ahí es como un weón como tipo conejo que corre rápido, ¿esa es o no? Sí, no, esa cuestión uno, obviamente si tiene 7 o 8 años la película es la raja, bueno, pero el otro día la pillé un pedazo y era Qué horrible. insalvable, weón. Sí, malo. Me imagino que esa weá no es canon. Oye, y preguntarle a Sergio también, pues, ¿cuál fue tu primera experiencia con los videoclubs, Sergio? ¿Te acuerdas más o menos lo primero que fuiste a arrendar? ¿Cuál era tu videoclub regalón? ¿Dónde estaba ubicado? Todas esas preguntas que también le hice a Rodrigo. Bueno, pero antes de eso me gustaría hablar de los formatos Betamax y VHS. Ya, Que es ya, el- hablemos de eso y de ahí nos pasamos a lo otro, me parece. Sí, brevemente para que la gente más joven, si es que acaso alguien escucha retro robótico de las nuevas generaciones, habían dos formatos. Esto también tiene que ver con mi experiencia infantil. Cuando yo era un pequeñajo, muy niño, muy chico, como vivíamos en Punta Arenas y había zona franca y llegaban muchas cosas antes allá que al resto de Chile. Llegó lo primero que existió fue el Beta, el Betamax. Y el Betamax se lanzó en 1975 por Sony, pero llegó por supuesto más tarde aquí, el 75. Y la intención de Sony era crear un formato de alta gama de aquella época, fines de los 70, mediados de los 70, para la gente que quisiera grabar programas de la televisión con una muy buena calidad. Entonces esa era la intención. Sony crea el formato y el aparato Betamax para que los japos puedan grabar el anime y después fapearse en otros horarios distintos. Y pausarlo. Claro, y pausarlo y retrocederlo y ver ahí Diferido. los upskirts y todos esos momentos que nos regala el fanservice que regala tanto el anime. Bueno, yo creo que por ahí va la intención. Entonces, eso fue como lo primero que llegó, fue el Betamax, a Chile por lo menos, según lo que yo recuerdo. Pero después del 75 que Sony lanza Betamax, ¿ustedes se acuerdan de JVC? Aquí lo conocíamos Sí. más los hijos de los 80 por los cassettes. Había muchos cassettes JVC, cassettes donde grabábamos música de la radio, por ejemplo. O Sí. pirateábamos cassettes, o grabábamos en las típicas radios doble casetera, pirateábamos o la famosa cinta, el Awesome Personal Mix, que muchos jóvenes conocieron gracias a Guardians of the Galaxy. En esa época, los más románticos, típicos, que le hacíamos un cassette a la niña que te gustaba con algunos temas. Era típico, eso era como un staple de los años 80, hacerle el cassette a la polola o a la chica y darle ese regalo. Acá están nuestras canciones por el lado A y por el lado B. Entonces, imagínate, grababas un montón de canciones románticas y al final ponías Master of Puppets. Cuestión que en esa época la conocían 3 tacheros nomás. Ahora, gracias a Stranger Things, todo el mundo sabe que existe eso. Pero volviendo al tema, JVC lanzó el Video Home System o VHS. Era un aparato era más aparatoso, era como una maleta más grande, digamos. El otro era más compacto, el Betamax. La calidad de imagen era un poco inferior, pero JVC tenía una filosofía muy distinta a la de Sony, que no se querían quedar con la tecnología para sí mismos. Así que licenciaron el formato VHS para cualquier fabricante. Cualquiera que quisiera hacer sus propias videograbadoras y cintas, podían hacer el formato VHS. Entonces había Panasonic, había Sharp, había Mitsubishi, mientras Sony se quedaba solo con el Betamax. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias? El tiempo de grabación, para empezar, las betas duraban solamente 1 hora.
que era perfecto para los japos para grabar tu episodio de anime. O unos cuantos, unos 2, 3, no sé, pero 1 hora era suficiente porque estaba pensada para grabar programas de la tele. En cambio el VHS tenía capacidad de 2 horas, porque los ingenieros de JVC pensaban que ese era el tiempo suficiente para grabar, por ejemplo, un partido de fútbol o una película completa. Entonces, cuando la industria vio el potencial del alquiler de películas para ver en la casa, sobre todo Hollywood, se alía con VHS para que puedan pasar todas sus películas a VHS, que son de las que probablemente ya habló alguna Rodrigo, hablaremos de otras más. Entonces Hollywood se alía con VHS, sobre todo Paramount, y ahí terminan de liquidar a Betamax, a Beta. Entonces lo que ocurrió ahí, que como que el Betamax se fue especializando más como un formato para gente que sabía, para los técnicos, para los puristas del audiovisual. Y después, de hecho, nosotros en mi casa teníamos un Betascan, que era una versión posterior al Betamax, pero VHS lo sepultó. Entonces lo que ocurrió es que al principio íbamos a los videoclubs, y los videoclubs al principio tenían una sección, casi todo era Betamax, y de a poquito secciones donde estaban las mismas películas pero en VHS. Y después rápidamente el VHS fue avanzando como un virus, y después ya eran con cueva 5 películas de beta y todo lo demás era VHS. ¿Y qué fue lo que pasó? Oye, Sergio, disculpa interrumpirte un breve ahí píldora. También yo me acuerdo haber visto una historia del VHS y el Betamax, y me parece que también tuvo injerencia el mercado porno en la muerte también del Betamax, ¿o no? No Porque sé. parece que el Betamax no tenía acceso a eso. No sé, es que, mira, no, yo sí, o sea, sé que existían, bueno, podemos llegar a ese momento también, pero claro, había mucha pornografía, digamos, legal, entre comillas, de productoras que filmaban para el formato VHS, bien entrado en los 90 incluso. Pero antes de llegar a eso, sí, lo que quería decir con respecto, ya para matar este tema, en la guerra el VHS sepultó al Betamax, a diferencia de lo que pasó, porque, por ejemplo, el cassette nunca sepultó al vinilo, y el vinilo sigue hasta el día de hoy, y el DVD y el Blu-ray también. Entonces hay formatos pero el beta no, o sea, hay nostalgia por los VHS, pero yo no he visto ninguna nostalgia por el beta. Esos deben ser como los hipsters de los hipsters, el ultra hipster debe ser, no, yo beta no va, nada de VHS. Entonces después la gente decía, vamos por el VHS, o voy a arrendar un VHS, ni siquiera en el video nomás, ¿cachai? Entonces ahí murió simplemente todo era VHS, el VHS. Y el problema personal mío, de mi familia, es que teníamos ese puto Betascan. Entonces, para ir a arrendar una película, todo era VHS. Y yo le decía a mi viejo, le decía, pero compremos un VHS, ya nadie tiene beta, no se puede arrendar ni una weá en beta, pero todavía circulaban películas como entre gente que la grababa por su cuenta, de la tele, como era la intención original de los japos. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que, por ejemplo, con los videoclubs, de lo que estábamos hablando de los videoclubs, quizás después podemos hablar de las cadenas grandes de videoclub, pero sí, pasaba como en distintas regiones. Al principio en Punta Arenas, ni me acuerdo los nombres, pero habían varios videoclubs, surgieron como callampa, como en la misma época en que habían los cibercafés, ahí también habían montones de videoclubs. Entonces al principio, como suele pasar, era un mercado súper informal. Entonces, como nosotros estábamos en Punta Arenas, habían secciones completas de Sábado Gigante. Había gente que en Santiago y en otras regiones donde llegaba Canal 13 grababa Sábado Gigante, y allá nosotros en Punta Arenas había gente que arrendaba Sábado Gigante porque no llegaba al Canal 13, solo teníamos TVN. Entonces, por ejemplo, se encontraban esas cosas, y gente que grababa de Canal 13 películas de, no sé, cine en casa o cuestiones que tenían así, que muchos cines que daban en los años 80, daban cine en la tarde, cine en la noche. Entonces, Los Magníficos, series que estaban en el Canal 13 que no llegaban, que no se veían en Punta Arenas. También me acuerdo que... ¿Y venían con portada? ¿Venían con portada o era el nombre anotado así, Sábado Gigante, no sé, no, fecha? Claro, ¿Cómo venía? Sin portada. Acuérdate que en el costado del VHS se ponía una cinta larga blanca, y ahí se anotaba, no sé, Sábado Gigante, 13 de agosto de 1986.
bueno, por ejemplo. Era Y Ultra otra, Alteza. ya con las películas que estaban pirateadas, ya me acuerdo que tenían portada, porque por ejemplo yo vi de esa forma El vuelo de los dragones, que es una película bellísima, es algo que todo el mundo debería ver, El vuelo de los dragones, que está adaptada de una novela, yo me podría hablar solo de esa película, pero un resumen, la película es de un muchacho que juega juegos de rol, y es un isekai. Este es un isekai, todos saben que el isekai es el género japonés donde un personaje de nuestro mundo se traslada a un mundo distinto. Entonces, ese es el Isekai. Y este chico juega rol y va a una tienda y algo pasa, no me acuerdo qué, como en la historia sin fin, que también es un Isekai. Llega a este mundo donde existen los dragones. Y él queda en el cuerpo de un dragón. Entonces, tiene que aprender cómo ser dragón. Tiene un dragón mentor y hay un mago, y cuando él llega hay un conflicto, hay tres magos, el mago de la naturaleza, el mago de los espacios abismales, que era el mago al mismo tiempo del espacio exterior y de los océanos, y el mago del mal. Por supuesto que había un conflicto porque la ciencia estaba haciendo que la magia se retirara, y el mago malvado estaba propiciando esto para destruir el mundo mágico. Y después de esto se explicaba que el mundo de la magia y de la fantasía en realidad coexistía con el de nosotros. No habían logrado destruirlo, pero sí habían logrado como aislarse del mundo real. Y hay un enfrentamiento al final de las matemáticas. Me acuerdo que el mago malvado recitaba, le lanzaba conjuros mágicos al muchacho ya cuando se sale el cuerpo del dragón, y él le devolvía términos de la física y conceptos y ecuaciones. Entonces es una película animada con un estilo de animación de ilustración británica. Y al final, bueno, es muy buena esa película, que me voy a decir, además de ciencia ficción, porque explica por qué los dragones volaban. Y tiene toda una cuestión fisiológica, biológica. De hecho, los dragones se inflaban como dirigibles. Comían piedra caliza y producían metano, no sé qué gases, y se inflaban, y así podían volar. Entonces, tenía todo un concepto, y las alas las usaban como para maniobrar, y no volaban propiamente tal con las alas. Bueno, eso, entonces esa película, todo ese preámbulo para decir que esa película estaba grabada de la tele, de tardes de cine, entonces de repente avanzaba y se notaba dónde la cortaban para que mostraran los comerciales, y después la gente que la estaba grabando volvía a soltar la tecla. Y de hecho en Los Simpsons pasaba que había una gran tragedia, que de repente alguien quería grabar algo de la tele y agarraba una cinta cualquiera y la grababa encima. Entonces en Los Simpsons mostraban, no sé, porque veían por ejemplo que Homero había grabado, era un capítulo donde Homero quería grabar a Flanders para ofrecerlo como un potencial novio. Entonces usaba una cinta VHS y se veía que la grababa, creo que era ese capítulo, y al final de Flanders diciendo, bueno, y yo esto es lo que le puedo ofrecer a una novia que quiera salir conmigo, y salía Marge en el parto al final, porque Homero había grabado encima de la cinta donde Marge la estaban grabando cuando tenía a Lisa, creo. Entonces pasaba ese tipo de cuestiones, que alguien quería grabar un partido de fútbol y grababa encima de un paseo familiar, porque claro, los más ricos tenían aparatos para grabar con la misma cinta, ponías esa misma cinta gigante en una cuestión aún más gigante. Entonces eso fue, y habían todos estos videoclubes informales que grababan cosas como de la tele y te las arrendaban, y después ya la cuestión, una vez que entraron las productoras de Hollywood y Paramount y toda esta gente, dijo ya corten el hueveo, y aquí vamos a licenciar, y todas las weas de estas todas estas cuestiones de barrio se tienen que normalizar. Y ahí ya se empezaron a arrendar todas las cuestiones con licencia, y ya las películas llegaban como la gente y no eran grabadas de la tele, y ya ningún videoclub te podían grabar o pasarte nada que hubiesen grabado formalmente. Y sí, había por debajo estas películas para adultos, siempre se podían conseguir o se movían en el mercado informal, o algún amigo de alguien tenía, y esa fue una de las primeras veces que yo, como hijo de los 80, vi una película para adultos. Fue en la casa de algún compañero curso, y fue ese clásico que se llama Garganta Profunda, o ese otro clásico que se llama Tabú. Fueron una de esas. ¿Para qué te pregunto la trama? Claro, no, en Garganta Profunda creo que está, y Tabú, digamos que eran un poco más. Ahora, cuando uno es todo, la madrastra, el padrastro, el hijastro, no sé por qué, pero todo es eso. Y en esa época ya era un poquito más in your face Tabú, porque era ya
No eran, digamos que era una relación que no implicaba ni madrastra, ni jastro, ni padrastro, ni nada que termine en astro. Así que ese tipo de películas corría por debajo de los mesones. Pero allá, por ejemplo, el lugar más grande que en Punta Arenas que rentaba video, creo que era Sánchez y Sánchez, que era una empresa donde también tenían juguetería, y ahí compraba yo los Transformers y los G.I. Joe en Sánchez y Sánchez, que me parece que era ese el lugar, sí, en la Galería Roca, enfrente de donde nuestro presidente Boric se iba a comer el choripán al kiosco Roca, ahí mismo. Y donde el mismo lugar donde yo compré, y he contado 1000 veces, donde fui con mi padre a comprar las primeras figuras de Masters of the Universe. Eso, señores. Ah, ya. Era como un videoclub híbrido. Tenía como no solamente videos, sino que era para comprar varias cosillas. No, la cadena en Zona Franca tenía jugueterías y tenía otras cuestiones, y ahí en esa calle tenía el videoclub grande, que era el videoclub más grande de Punta Arenas. Estaba en la misma calle donde estaba esta galería, donde estaban todos estos negocios, y arriba donde yo fui a comprar Masters of the Universe. Después, cuando fueron muriendo las cadenas, estas pequeñas cadenas, y como habían videoclub de barrio, habían cadenas más grandes, pero no eran cadenas propiamente tal, porque como te digo, allá como que agarró la franquicia esto que era Sánchez y Sánchez, pero después llegó Blockbuster y llegó, ¿cómo se llama la otra? Errols también. Errols. Hay un cuento con Errols, porque me parece, según tengo entendido, no es el Errols oficial de los gringos. Es como que acá en Chile agarraron la marca así de manera casi ilegal y construyeron su propia franquicia de Errols acá. Y tengo entendido que también exportaron la marca pirata hacia Argentina. O sea, se establecieron allá también. O sea que el Errols de aquí estaba yéndose otro. Buenísimo. Sí, era un pirata, pero fue cadena acá en Chile, así que. Y en Argentina también tengo entendido. Yo tuve la oportunidad de arrendar ahí. Una vez fui de vacaciones de invierno a una tía, con una tía en Valparaíso, en la época que estrenaron las Tortugas Ninja. Yo de hecho vi las Tortugas Ninja en el cine de Pedro Montt. Y era una experiencia ir al Errols, pues era como estar en Estados Unidos, pues si se veía como uno veía los malls y estas cosas en las películas, pues era como, tenía diseño, pues era era este diseño como de Mondrian, el pintor, así como colores básicos y rayas negras, tenía como ese estilo, pues. Y ya arrendé los Visionaries. Y venían como 3 capítulos nomás, era súper fome. Oye, te dejaba pagar. Y esa cuestión, llegaron bien entrados a los 90, porque yo en otros retrorobóticos anteriores conté, por ejemplo, siempre, o sea, he contado varias veces esta anécdota, que para un cumpleaños mío tenía una polola que trabajaba en un Blockbuster o en un Errols, cualquier otro, y ya estábamos en el año 97. Y que ella llegó ese día y de regalo me trajo un álbum de Dragon Ball, un montón, millones de láminas y un montón de caramelos de estas weas que le gustan mucho a los gringos, estas gomas ácidas, estas cuestiones que son como tallarines, todas esas cuestiones, los regaliz que les llaman. Y claro, me había traído todas esas weas porque se las había pelado, porque la habían echado. Entonces la echaron y se robó todas las weas que pudo y me las trajo de regalo. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Tengo el álbum, lo tengo hasta el día de hoy, el álbum. Pude completarlo bastante porque era después como que te vendían el álbum y todas las láminas en sobre. Sí, eso ya había entrado en los 90, sí, pues. Es como finales de los 90 ya. Entonces quiere decir que el 97, yo que estoy seguro, fue el año 97 cuando pasó esto. Todavía existía entonces el Errols. O quizás la echaron porque estaban ya desapareciendo y disminuyendo personal. O era porque esta loca definitivamente era porque robaba. Esa no fue la primera vez. Era así la cuestión. Pero ahí hablamos un poquito de lo que fue ya el cenit y también el declive de los videoclubs. Pero antes de eso, Sergio, cuéntate alguna, a ver, y de ahí lo hablo con Rodrigo, ya me nombró alguno, pero los clásicos, los que más te gustaba arrendar, o los que arrendabas más de una vez, o los que te marcaron cuando lo arrendaste. Una película que me gustaba tanto que me la pelé. La fui a arrendar y no la devolví. Que era Excalibur. Una obra maestra con un jovencísimo Liam Neeson, con un jovencísimo Patrick Stewart, ¿verdad? Liam Neeson creo que estaba ahí también, ¿o no? Sí, estaba.
Bueno, es una película, mira, hace muchos años que no la veo, pero yo quedé pero loco con Excalibur. Y me acuerdo que esa fue una, Mad Max, yo vi primero la 2, el guerrero de la carretera, guerrero, me cuesta decir esas palabras con R, ¿sabes? Por los brackets. Y después vi la uno que me gustó mucho más. Sé que la 2 es como el fan favorite, pero a mí me gustó harto la uno por muchas razones, o me encontraba como más contenida, más sucia, más escueta, más así como ¿cómo se llama? Como McCarthy, una cuestión así como Cormac McCarthy, una cuestión bien sucia, y claro, le hicieron con el vuelto el pan, y creo que era una de las películas que ha invertido menos plata y ha ganado más plata en el mundo, el Mad Max 1. Y la 3 también, que también me gustan, bueno, la trilogía original es buenísima. Y esas fueron todas arrendadas. Y a veces uno, como le decía, las arrendaba en desorden. Primero la 2, después encontrabas la uno. Y Conan también, otra, la que ya hemos hablado de Conan también aquí. Eh, pero claro, Excalibur, Mad Max, Conan son las que recuerdo haber arrendado. Eh, Déjame ver, ¿qué otra? Bueno, todas las de Martes 13 las vi en VHS, todas las pesadillas, veía todas esas. Y generalmente como que no tardaban mucho, me acuerdo yo, que en llegar del cine al VHS en esa época. Después pasó al revés, después como que tardaban harto tiempo en pasar del cine al DVD. Pero en esa época me parecía como que estrenaban una película y al mes siguiente ya estaba en VHS. Quizá era porque Hollywood en ese momento como que te las tiraba más pronto porque estaban ganando mucha más plata, no sé cómo era la cuestión, pero tengo esa impresión. Era como, ¿para qué voy a ir al Yo, cine y la arrendo después en VHS en un mes más? Era una cuestión así. yo creo que te favoreció estar en una zona franca, porque yo me acuerdo que en Vallenar daba la impresión que las películas iban, y como la cinta iba subiendo hacia el norte. Porque, no sé, por la propaganda de Depredador, yo me acuerdo que hacían propaganda que en los cines de Santiago y se demoraba como 4 meses en llegar a Vallenar, pues. Sí, Sí, Entonces, a acá, lo aquí te mejor juro, iba claro, se subiendo y tú, demora. como estás en zona extrema, a lo mejor te llegaba la cinta al tiro. Lo Sí, mismo claro, o sea, con los cassettes. de donde yo estaba, iban bajando. Y sí, eso no, yo no sé si entraban por Punta Arenas, por el puerto de Punta Arenas, por la zona franca, no sé, pero cuando yo vivía en Tierra del Fuego, veíamos las películas primero que en el resto de Chile, y eso me lo confirmó un periodista, un compañero que es periodista y que es más o menos relevante. Él lo afirmó y me dijo así con los argumentos que yo no los recuerdo en estos momentos, pero me dijo, sí, me dijo, efectivamente las películas a Chile llegaban primero a Punta Arenas y las veíamos primero en Punta Arenas, según él. Bueno, esa fue ahora las causas y las razones habría que investigarlo. Pero sí puede ser que, como te digo, siempre tenía esa impresión. Pero después podríamos hablar del cine, porque en esa época se daban películas dobles, habían funciones dobles, habían funciones en la noche, un Sí. sinnúmero de Y variantes. siguen en los rotativos, po. Continuabas, claro, te entrabas a ver la película, la daban todo el día, prácticamente. sí, Podían ver en cualquier momento. sí. Oye, pero estrujemos lo del videoclub. Yo creo que hay harto hilo que cortar ahí porque está bueno, le voy a preguntar antes a Rodrigo tu favorita, las que repetía y la que arrendaba y más de una vez, o la que te marcó cuando te la llevaste a la casa y la viste. Eh, Tírate una listita ahí, a ver Sí. qué te No, acordáis. yo creo que era más por lo... En ese tiempo también era parte del carrete de juntarse a ver películas. Entonces recuerdo Ya. varios momentos entretenidos con mis amigos, desde más chico, voy a nombrar desde más chico a más grande. Por ejemplo, vimos ET con unos vecinos que éramos más o menos de la misma edad. Sí, pues entonces nos juntamos a ver ET y era súper larga, pues. Entonces estuvimos toda la tarde viendo ET. Ya después, cuando estaba más grande, nos juntamos con otro amigo a ver películas de guerra. Todas las Rambo, todas las de Chuck Norris. Y después me cambié de casa y ahí tuve acceso a otro videoclub. Y ahí empecé a hacer artes marciales, entonces me vi todas las de karate de Jackie Chan que existen, todas las de los Shaolin, no sé cuántitos, los 49 Shaolin, todas esas películas. Y ya después, cuando pasé a enseñanza media, ahí nos juntamos a carretear básicamente, pues. Entonces eran más películas chistosas, pues. Era, por Ya. ejemplo, una vez ¿Cómo arrendamos cuáles? Encino Man, no sé si hay esa que, no sé cómo la tradujeron acá, pero era que en California encontraran un cavernícola y lo volvían marihuanero y ese tipo de cosas. Brendan Creo que Fraser, Era Brendan Fraser, Encino Man sí, se y un llama. personaje, sí, Encino Man.
Y un personaje que era súper famoso en esa época, que era algo apellido Short, que siempre lo molestan en Los Sí. Simpsons. Andy Shaw, algo así. Sí, que era como el personaje que hacía el Daniel Muñoz acá en Chile, como El F. el F, sí, pero gringo. Y después ya... sí, en Santiago también tenía otro amigo y veníamos la Cementerio Palpito. Entonces era como... Ahí ya era cine de hueveo. Pero... Ese era un fenómeno sí. de las producciones nacionales de humor, ¿ah? Sí. Fue un fenómeno. Ya para cortar, por ejemplo, solo para decir que en Vallenar duraron caleta los videoclubs. La última vez que recuerdo haberlo visto de las que fue el 2018, cuando me junté con la junta de compañeros de curso, y todavía estaba el video Paulina. Y ese hubo una sinergia súper buena con el Séptimo Vicio, porque me tinca que el dueño veía el programa y cuando le tincaba una película así como más de cine arte, un poco más under, él la pirateaba, yo creo, y las tenía entonces ahí. Por ejemplo, vi El Cubo, vi esta de Aronofsky, Pi, ese tipo de películas que eran como más, no llegaban al cine ni cagando, tampoco llegaban a los videoclubs más normales. Oye, Rodrigo, ¿y por qué creéis que duró tanto, ha durado hasta el 2018, escaleta? ¿Duró tanto el videoclub Sí, allá en esa hay zona? hay un fenómeno que se da en las zonas que son como ciudades semicampestres, como Vallenaro, Valle, y Apel, me imagino que es que como todavía hay mucha vida de campo y en ese tiempo no había, estamos hablando del 2018, hasta antes del 2020, no estaba todo esto de los smartphones así había mala señal. Entonces mucha gente que trabaja en el campo y anda mucho en camioneta usa cassette o usaba cassette hasta hace un par de años atrás. Por eso la ranchera era el género más vendido en cassette. Todavía se sacaban cassette, porque los CDs se saltan, pues. Y no todos tenían las camionetas viejas, las CD, las luz, no tenían para poner CDs. Y yo creo que ha pasado lo mismo con las teles, pues tenían las teles viejas, tenían los VHS todavía funcionando, entonces seguían arrendando películas. Sí. Oye, ¿no les pasó también de que veían películas así como iban a la casa de los primos y veían películas entre todos, así como decís tú, los carretes entre amigos y estar viendo una película, ponte tú a arrendar una de terror y de repente el momento incómodo que sale una escena de sexo así, están los tíos, están los primos? ¿Pasaba esa weá o no? No, pero sí. Estábamos muy chicos, vimos Robocop y quedamos locos cuando le mandaban el balazo en los cocos al delincuente, bueno, así como que todos decimos... Sí, bueno, a nosotros nos tocó, arrendamos una película en Limache, se suponía que era de terror, po. Y no sé qué pasaba y salió una escena, que era como una mina que era como una viuda negra, como que tenía sexo con los tipos y después los mataba, una cosa así. ¿Y cómo los mataban? Y le preguntaban una cuestión así. ¿Les cortaba el cuello sí, con un cuchillo que tenía escondido en la boca? O detrás de la almohada, no me acuerdo, Rodrigo. Lo único que me acuerdo es que no sé por qué razón le preguntaban ¿y cómo te fue anoche? Una cuestión así, y la mina decía salió perfecto, una wea así decía. Y nosotros todo el verano repitiendo esa frase como pendejo, pues salió perfecto. Entonces, sí, pues trauma viéndolo con los papás al lado y toda la cuestión incómoda. Así que, bueno, ahí vamos a hablar un poquito también de las Triple X y todo el fenómeno de las cosillas ahí, y cómo como cabros chicos tratábamos de arrendar entre varios el asunto. Pero yo quiero hablar un poquito también desde mi experiencia con los videoclubs. A mí una película que me marcó mucho cuando chico, haber arrendado, ¿cómo se llama la de Pie Pequeño? La Tierra antes del tiempo, Land Before Time, una cosa así. Sí. Que era animada. Sí, la de los dinosaurios. Sí, la me encantaba. Esa la arrendábamos caleta. También me acuerdo cuando arrendábamos Los Cazafantasmas, haberlo visto en el cine y nunca lo vi en la tele, y haber tenido la oportunidad de reverlo después en la casa, rebobinar, porque a mí me encantaba ver los efectos prácticos, no sé, cuando salía el pegajoso, salía la parte final con el hombre de Malvavisco. Así que también eso fue una experiencia. Laberinto también me acuerdo que vi, la de Jim Henson, que me marcó mucho. Buenísimo. Sí, pues me encantaba esa película. De obviamente Dark Crystal también. Esa era maravillosa verla también. Sí, totalmente.
Y aparte ver las series que tú veías en televisión, pues no sé, por lo que tú me nombraste, Mask, He-Man, las Tortugas Ninja, porque a veces no los pillaba y los capítulos, porque tú tenías la oportunidad de grabarlo de vez en cuando estaba lo veías en la tele, pero a veces no pillabas el capítulo y tenés la capacidad de arrendarlo y verlo de nuevo. Era magia en su momento, la película de los Transformers, ¿no es cierto? Y me acuerdo, como un recuerdo maravilloso, la primera vez que salió, estaba en Australia en ese tiempo, salió en VHS la primera película de las Tortugas Ninja, y con mi viejo, en vez de arrendarla, dijo, ya se las compro. Así que fuimos a un videoclub sí, porque fue un videoclub que quedaba al otro lado del pueblo de Cabramata, que era gigante, era un videoclub gigante, parecía como que entraba en un casino, así a ese nivel. Y te prometo que era, ¿dónde está la película? Y fuimos a ver y era una pared completa de pura reproducción de las Tortugas Ninja, cine de popular era. Y todas para comprar, pues. La gente ahí, los gringos estaban acostumbrados a comprar tanto como a arrendar, comprar las series. Así que eso fue maravilloso. La llevamos a la casa y yo creo que la de haber visto 1.000.000 de veces ese VHS. Todavía lo tenemos. Era de color verde incluso, así que siguiendo con el tópico de las tortugas. Así que bonito recuerdo con los videoclubs. Podríamos pasar al tiro a hablar sobre las Triple X. ¿Cuál es su experiencia con las Triple X? ¿Arrendaron? Oye, espérate, algo antes. Una de las películas que sí me gustó, porque les nombré las que vi, pero no las que me gustó, una que me gustó mucho que vi en VHS, y me parece que salió directo VHS en ese tiempo. Era la del joven Sherlock Holmes, que era producida por Spielberg. Y también tenía efectos digitales, porque se supone que había como un culto de egipcios que obviamente estaban enojados con Inglaterra porque si le están robando las momias y toda la cuestión, entonces como que atacaban como con veneno psicotrópico, entonces la gente veía visiones y esas visiones eran hechas con inteligencia, o sea, con gráfico de computador. Y el otro dato que me parece, a no ser que haya salido algo después, porque yo me acuerdo de la noticia, la última película que fue sacada en VHS oficialmente fue una historia violenta de Viggo Mortensen, y estoy seguro que es como del 2005 esa película. Más o menos, sí. Terminando el Señor de los Anillos, detrásito. Sí. Ahora, ¿cuál fue la primera? No tengo idea. Oye, ¿te acordáis a propósito de efectos digitales? ¿Te acordáis de una película que no sé por qué le daban tanto color, que era como con efectos digitales y después nunca más la oí nombrar? ¿Cómo se llamaba? ¿El hombre del jardín? ¿Algo así? Ah, sí, oye, esa cosa una parte. Basado en esa película basada en un libro de Stephen King. Esa le dieron a esa película y después... Ya, ¿viste? Sí, y tenía su escena de sexo digital. Y estaba censurada. La vi en el cine, esa en Inglaterra. Sí, también la vi en el cine. Y vi la 2 también, la 2, ¿no? Es del 90, al principio de los 90. Sí. Que igual hay gratos recuerdos si uno se fija con los videoclubs, era toda una cultura que está muerta ahora, pero en su momento significaba lo que decían ustedes, un paseo familiar. Pero... A mí me encantaba darme vuelta por los halls, viendo los pasillos, viendo las películas y solamente maravillarme con las portadas. O sea, las portadas eran algunas maravillosas. Sí, sobre todo de terror. Sí, ¿te acuerdas de alguna? Porque me acuerdo de unas de terror. Sí. Ya, lánzate una. Sí. Me acuerdo una que había un ataúd, que era como súper minimalista. Era como que solo había un ataúd. No me acuerdo cómo... Capaz que se había llamado el ataúd la wea. Y la otra que encontraba que encontraba espectacular la portada, una que era como una copia de Robocop que se llamaba Rotor. Ya, no la cacho. Un robot con chaquete de cuero empuñando una pistola, o sea, era la raja, pero sí con ese estilo como con harto cromado, era como un disco de Judas Priest. Ya, buenísimo, sí. ¿Y tú, Sergio, te acordás de alguna portada? Yo me acuerdo las de... A propósito, una película que también me encantaba arrendar, Evil Dead, la de Peter Jackson, ¿o no? No, esa no, pues esa es la de Sam Raimi. También, pues me gustaba la de Sam Raimi, me gustaba Mal Gusto de Peter Jackson, que también tenía unas portadas muy buenas, no sé dónde sale el extraterrestre como guatón, levantando el dedo así.
excelente película. Bueno, ¿para qué decir las de Batman y todo el asunto? ¿Alguna que tú tengas favorita en cuanto a portadas? Porque las portadas eran esenciales en ese momento. No tenías cómo saber si la película era buena, más o menos la trama para dónde iba, más allá del género donde estaba puesta en el pasillo. Así que te tenía que captar la atención la portada. ¿Alguna que te acuerde en particular, Sergio, que no puedas nombrar así rapidito? Es cierto eso, porque eran como los libros, básicamente. Tú veías la portada, la sección donde estaba, no sé, terror. Veías la portada y leías atrás, esto se trata de tal cosa. Entonces, sí es cierto, las portadas tenían que atraparte desde el comienzo. Y básicamente, ¿sabes qué? Trato de recordar alguna portada de algo que me haya llamado la atención, pero no haya visto. Y no recuerdo no recuerdo ninguna, no se me viene ninguna a Yo la me mente. acuerdo de una que me llamaba la atención y nunca la vi, y nunca la arrendé, que salía como en tonos azules, salía como una mansión y detrás salía como una cara como riéndose, como medio vampiresca, de Esa es la fondo hora con del una vampiro. sonrisa. Sí, sí era de ¿No vampiro. será? Esa, que la vi después Vale. ahora, en No, 2 no era años la atrás hora, en no, streaming. no era la hora del vampiro, o sí era la hora del vampiro. Esa es Salem A ver. Slot, es la misma, sí. Fight Night. Deja buscarla. Sí, sale una Esa. mansión y atrás hay una cara como horrible que era de la vampira, que esa es la segunda parte, me parece. Fight Night 2. Sí, eso todavía me acuerdo, me marcó mucho la portada, imagínate, tanto que me llamó la atención que todavía me acuerdo hasta hoy en día. Mira, Así que ahora ahí me cumple acordé, su función. ahora me acordé de una dale. película que me llamó la atención la portada y la arrendé. No sé si ustedes la vieron, pero puta que me gustaba esa película. Se llamaba Neon Maniacs. ¿La vieron? No. No he visto. ¿De qué Bueno, trata? creo que la han visto 3 personas en el mundo. Bueno, la portada me llamó mucho la atención la portada, es muy bonita porque si la buscan ahora Neon Maniacs es como muy Vaporwave. Tiene todos esos colores, claro que el Vaporwave y todas esas viene de esa época, de los 80, principios de finales de los 80, que todos esos colores púrpura, violeta, rojo, rosado. Y por algo se llamaban Neon Maniacs. Era como Flashdance con zombies temáticos. Entonces, mira, lo que recuerdo de la historia es que la historia era muy buena y para gente como nosotros, coleccionistas de figuras y de personajes específicos, porque esta era básicamente una película de zombies. Y cada zombie tenía su característica. Entonces había un zombie samurái, había un zombie enfermero, había un zombie bestia, había un zombie biker. Esa era la gracia, que eran básicamente como los Demonites, más que zombies, eran como Demonites. Y me parece que o eran convocados mediante algo, o aparecían o vivían en las cloacas, porque había uno que tenía un traje samurái, no sé, era como que no se explicaba simplemente, eran así. Y eso sí que tenían una debilidad muy estúpida, los podían derrotar echándoles agua. Eran como los anti-gremlin, en vez de reproducirse y multiplicarse si les echaba agua, a estos morían con el agua. Hacia el final entonces atacaban, los adolescentes eran las víctimas, entonces los Neon Maniacs al final como que los tenían rodeados en el gimnasio donde era el baile, la graduación o como fuese, y hacen que funcione el sistema contra incendios y los mojan a todos y los derriten como que con el agua. Quizá era como una cita a la bruja del mago de Oz. De más, una wea ridícula. Pero esa me acuerdo que vi la portada, me llamó la atención porque salían estos zombies y uno era como samurái y otro era como medieval, como Magneto, de hecho, tenía un casco como el de Magneto. Y había uno enfermero, ahí uno tenía enfermero. Ahí uno tenía que contar, dependía del gusto del dueño del videoclub en muchas ocasiones, de lo que él se arriesgaba a comprar, que fueran películas raras o bizarras o cine B. Si no, obviamente no tenía la oportunidad de tener acceso a todas estas películas tan extrañas de los años 80 y 90. ¿Se acuerdan de los Ghoulies? Que eran como la versión AliExpress de los Critters y todo eso, que salía como un bicho raro de un water. Sí, ¿Se acuerdan de esa weá? Sí. Los Critters. No la vi, pero recuerdo eso. Sí, ese también me estoy acordando ahora. Sí, no, esa tampoco la vi. Sabía que existía. Para ir avanzando, yo creo que en los audios escucha no nos van a perdonar si no hablamos del lado ahí más oscurillo. Lo voy a dejar para después porque aquí anda mi familia dando vueltas.
Ah, ya. Bueno, entonces, pero podemos hablar, por ejemplo, del lado de terror. Sí, El lado de terror, Sí. ¿ustedes tuvieron alguna oportunidad de ver Las caras de la muerte? no, no. No, ni cagando, no, No, yo no, no, no me yo no la dejaron. quería ver. A mí me la Y contaban, me decían que había esto otro, pero sí, no, Ya. yo, los compañeros de curso más osados la veían, yo no la vi. Pero tuvieron la oportunidad ahí de verla, así como, o sea, me refiero en el sentido de agarrar el videocassette, la carátula y decir, "Oh, está Ah, sí, porque tentativo". decía sí. prohibida en 21 países, no 20 ni 22, 21 países. Oye, pero hay algo, Yo hay la vi, algo, po. hay algo peor. Miren, eso no sé si lo he contado alguna vez, pero en Punta Arenas estaba el cine Cervantes y en el cine Cervantes además había un videoclub dentro del cine. Entonces era divertido porque estaba el cine por comentar y el videoclub metido dentro del cine también. No, no en la sala, pero ahí tú entrabas, era como una galería. Y estaba el cine Gran Palace. Y no daban las mismas películas, por ejemplo, en el cine Cervantes fui a ver Robocop y fui a ver la película Los Transformers y la de Masters of the Universe. Al Gran Palace llegaban La Hora y la Historia Sin Fin, Los Gremlins, como las películas más importantes llegaban ahí. Y al Cervantes llegaban los dibujos animados y las cuestiones como más ultraviolencia, como Robocop. Y eso sí que en el cine Gran Palace tenían una costumbre de los años 80 que tenían como, ¿cómo llaman? Los stills. Tenían escenas de las películas, Ah, fotogramas como de sí, la las película. fotos, qué Claro, genial. fotos de escenas de las películas y a veces como que las ponían en el cine en una especie de diario mural como en los colegios. Sí, Y en el cine Gran Palace tú caminabas por afuera en la calle y tenían una especie de vitrina larga y las ponían en orden, así como una al lado de la otra, digamos como unos 2 metros de vitrina y las ponían así como si fuera una cinta de película, de film. Ahí ponían varias. Entonces yo una vez iba caminando por ahí por la calle y estos descriteriados, como solía estar, la gente era muy descriteriada en los años 80. Acuérdense que Indiana Jones y el Templo de la Perdición fue la película que hizo que hubiera un rating más alto, porque veíamos películas como esa, donde le sacaban el corazón a alguien, había una violencia y eran para niños. Uno iba con sí. Sí. 10 años a ver Indiana Jones, y yo me acuerdo que yo la vi muy chico y salí traumado, porque como que comían sesos de mono, y a un tipo lo mataban, lo despedazaba una hélice de avión, o Indiana Jones mataba al que se le paraba la raja, así como, venía un hueón con Sí, un siempre. sable y el otro con ¡pah! Lo mataba. Todo disposable. Para mí me choqueaban esas weas. Era muy chico y ahí parece que en Hollywood dijeron, oye, tenemos que subir. Ah, y el Pato Howard. Creo que el Pato Howard fue el que provocó toda esta cuestión. O sea, yo fui a ver el Pato Howard al cine y vi que era algo de Marvel, que tenía que ver con los superhéroes. En esa época nadie sabía mucho en realidad. Y yo fui pensando, yo escuché Marvel, superhéroes, y dije, ¿será algo sobre superhéroes? Hay un pato, quizá el pato tiene superpoderes. Y mientras empieza a ver la película y está este pato leyendo el diario y de repente o sea, no es transportado por un rayo en su sofá y empieza a atravesar la casa y el edificio y atraviesa una muralla y hay una pata tomando un baño de tina, pero la pata está desnuda y tiene senos. Entonces, como que la primera vez que veo una mujer desnuda en el cine era una pata, como, como Tetas de Daisy, pata. como Daisy, pero con boobies. Y eso es una Casi te Ya. película vuelve furro. infantil. Después el pato Howard cae en un callejón. Burro. Claro, eran furros plumíferos. Después el pato Howard cae en un callejón y empieza, no sé, pues empieza a caminar y se encuentra con una prostituta y con unos drag Pucha. dealers. Entonces yo me decía, ¿y esto es para...? Me acuerdo una vez que mi viejo me llevó a ver Porky's. Creo que era Porky's. Ah, la viste en el cine. No, mira, pero espérate, yo tenía como 7 años, más o menos. Tenía Ya. como 7 años. Y fuimos al cine y entramos a ver Porky's y no sé, Porque obviamente era de los monos de la Warner Bros. Pues dice Porky, pues. no El sé, Pato capaz, Donald, ¿cachai? capaz que eso habrá pasado, porque según mi viejo, le había pasado algo similar a él cuando era chico, porque su mamá lo había llevado al cine para ver una película de Cantinflas que se llamaba El Extra. Y según él, que esto yo creo que es mentira, entraron al cine y la película no era El Extra, era Electra.
que parece que era una película antigua que se basaba en la tragedia griega de Electra. Y creo que era media triple X, Chucha. como Calígula. Sí. Ahora yo no le creo, suena como las típicas historias de mi viejo, pero Bueno, es que las de esa época sí mostraban escote, un tobillo, ya eran para adultos. Pues. bueno, ya Sí, en la, oye, en la- en la de y... Porky, entramos a Porky, empezó la película y me acuerdo Ay, porque la mucho acuática. en la escena, partió una escena y creo que iban dos adolescentes, que en las películas los adolescentes siempre son interpretados por buenos de 25 años, y Sí. iban en el auto y me acuerdo que iban hablando así como de pussy, de fuck y de no sé, y mi viejo me agarró y me sacó, estuve 5 minutos viendo Porky y después le decía, oye, pero ¿por qué nos fuimos del cine? ¿Por qué no me dejaste ver la película? Me decía, no, es que esta película no es para tu edad, entonces ¿para qué me trajiste? Una cuestión así como, no lo entendí nunca esa cuestión. Y después, además nunca la vi, pero sabía que existía. Y Oye, pero nadie le dijo a tu papá, onda, es muy niño, ¿qué está haciendo aquí viendo es esta que yo película? creo que capaz que era como dijo Rodrigo, como que decía Porky, se habrá pensado que era el personaje de Porky, que era infantil, no sé, pero Pero el que no, vendía los tickets, no ni un hueón ahí, el que no sé, iluminaba el y cine. lo raro que creo que en el afiche también estaba como esa era de una casa como de estas hermandades, ¿no? ¿Cómo se llama esta cuestión en las logias La universitarias? fraternidad. Una fraternidad, era así, Porky's, ¿no? ¿O no tenía nada que ver? Esa era los No, nerds. eran de colegio, la que estáis nombrando es la de los nerds, la venganza de los nerds. Ah, pero ahí en Porky's no salía esta de Sex and the City, que ya la hablamos. Sí, ¿no? pero Claro. se supone que están en el colegio. Están en el Pero ella era enseñanza profesora, media sí. todavía. No, pero ella era No, profesora. ella era alumna, sí, Era es que alumna. era alumna, porque se metía No, con creo los que era profes. profesora. No, sí era alumna, porque estaba Ya, lo vamos a averiguar, distinguida. vamos a tener ese dato para la próxima ocasión. Y Pero, por bueno, eso oye, pero, al profe Oye, lo echaban por eso. pero Y es que me volviendo desvié. a Pero la espérate, premisa, no, po. no he terminado A la ver, idea. cuenta. No he terminado la idea, A ver. me fui por la rama. Entonces, estos tipos en el cine Gran Palace habían puesto las fotos, los fotogramas de ampliados a una foto bien grande de Cannibal Holocaust. Ah, eso era. Chucha. Entonces yo iba caminando por la calle también, como con La mujer 12 empalada, años. ¿no? ¿Ah? La mujer que estaba empalada. Exacto, estaba ahí, Ay, qué Ya. terrible, weón. para que lo viera cualquier persona que pasaba por la calle. Y los buenos como comiéndose una tortuga o un cocodrilo. no Sí, sé. claro. Reales, así como reales, ¿no? Sí, no, sí, yo la vi esa cuando estaba en la U, encontré terrible que mataran a una tortuga para una película nomás, weón, tan gratuito. Y decapitaban una serpiente también, me parece. Sí, No, pero no, yo no la vi. yo la no vi sé qué esa. tanto habrá No. sido verdadero o falso, pero yo miré ahí, puta, que traumado. Entonces, después de eso, como que no sé quién fue el brillante que dijo, oye, aquí o quizás que el jefe, la misma weá, esa insensibilidad de los adultos, ya llegaron las nuevas fotos de las películas, pónganlas afuera. Ningún weón las vio y dijo, oye, Póngalas todas nomás. Cannibal Holocaust, quizás no deberíamos mostrarlas en la calle. Y así fue. Entonces, eso era parte de los criterios de los años 80, fines de los 80 que crió Bueno. a la generación. Bueno, tú nombraste en Indiana Jones esa escena donde se comía los sesos del mono. Eso me da gancho para el puente para lo que te iba a decir yo sobre la escala de la muerte. A mí me Sí, pues tocó ver eso. dos de las películas Se supone que ahí de la escala de la salía muerte. Sí, sí. Ahora yo me he enterado de que mucho porcentaje de lo que salía en esas películas no era real. fake, claro, era fake, sí. Pero en su momento te las creía y pues bueno, tengo que haber visto un par de cosas reales ahí, unos fusilamientos, unas Sí, cosas que eran estaban como mezcladas, y había de esto y de aquello. Ya, ¿y por qué las vi, po? ¿Por qué las vi? Porque yo cuando era cabro chico, un grueso error haberlas visto, pero cuando era cabro chico tenía un amigo, el Taito, que lo estaba preparando, vivía con el abuelo, y el abuelo era ex militar, y lo estaba preparando para entrar a la escuela militar, pues, weón. Y uno de los ejercicios típicos es insensibilizarlo. Entonces, él ya estaba preparándose como para ver películas, este tipo de cosas, de contenido ultraviolento y cuestiones raras, y vio esta película y la arrendó y la trajo para la casa, porque pasaba en la casa el Taito, se aburría mucho donde los abuelos. Y veo esa película y le dije a este weón, no la quiero ver, weón, esta weá es morbo, igual me daba miedo, porque ¿qué tengo que andar viendo yo cosas que me van a traumar?
Y no, tenéis que ser hombre y la cuestión, y la típica, cabros chicos te desafían, ya, pues veamos la weá, pues, tan choro. Y vimos la cuestión y era claro, era terrible. Escena en la morgue, me acuerdo, donde estaban todos los cuerpos congelados. Me acuerdo que habían tipos que de lejos se veía así, que no se le abría el paracaídas y se veía como se explotaba así una masa de carne desde lejos. Y terrible, pues yo quedé traumado. Pero como era estúpido, como cabro chico, el Taito después llegó otro día y trajo la 2, la 3. Y también viendo la estupidez, pues. Y se suponía que en la 2, en la 3 moría el presentador, que era como un médico forense o algo así. Y mostraban así el cuerpo incinerándose. Sí, tenía lore. Entonces, claramente, de haber sabido, pues, claramente había mucha falsedad, pues. Me acuerdo una de un mago que no le resultaba el truco y como que le caía una espada o un lote de púa en la cara y lo hacía mierda, pues. Así que, sí, era como el Magoli. Era a ese nivel. Y claro, traumante. No la recomiendo haberla visto, es una estupidez. Era pendejo nomás, pues. Puta, hasta ahora tengo repercusiones traumáticas con esa cuestión. Pero el otro tipo fascinado, pues. Bueno, imagino que él sentía que era parte de su obligación como de futuro militar ver este tipo de cosas. Lo que sí me acuerdo que era falso, pero me generó harta trauma, no sé si se acuerdan ustedes esa escena de Robocop, donde este tipo como que cae en un ácido y se empieza a derretir, y después choca contra un vehículo y como queda todo hecho mierda. Sí, esa escena la encontraba súper espeluznante, traumática, y como muchas de esas se le tienen encarcapado a nuestro papá, y yo lo estaba viendo con mis viejos. La ultraviolencia era un poquito menos exigente con los niños en esa época, ¿no es cierto? Pero grato recuerdo con eso. Pasemos a la evolución de los videoclubs. Ya hablamos un poco del Errols. Estaba la otra, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Que se me escapa ahora. El Blockbuster. ¿Tienen algún recuerdo con el Blockbuster? Me acuerdo que llegaban las películas antes, lo que nombraba Sergio tenía para álbumes, cosas para comer. Está el factor también entre medio que no lo nombramos del hecho de poder arrendar videojuegos. ¿Ustedes arrendaron videojuegos en el videoclub? ¿Algún de Nintendo, Super Nintendo? A ver, cuénteme la experiencia con eso. Yo tenía un amigo que arrendaba videojuegos del Nintendo. Era buena experiencia. El MiG 21 era más difícil, no pasaba. Era súper frustrante porque no alcanzaba a terminar los juegos, pues. Sí, pues ese era el factor, que lo arrendaba y después en 2 días no podía ir, o 3 días no podía ir darlo vuelta entero, pues, porque había una curva de aprendizaje. Sí. Y cuando recién empezaba a dominar el juego tenéis que devolverlo. Lo que sí arrendaba Mortal Kombat, Street Fighter, y jugáis con los amigos, el Mario Kart, me acuerdo yo. Era maravilloso también poder arrendar videojuegos que eran carísimos en esa época, así que muy difícil poder tener alguno de ellos. Entonces ver un poquito el mundo de cada uno valía la pena, así que grato recuerdo con eso. Yo me acuerdo una vez también compré acá en el videoclub Las Brujas, que era uno de Quillota muy grande. Junté plata en el verano trabajando donde mis tíos para comprar el Donkey Kong Country 2. Y era chistoso porque estaba el videoclub, que era gigante, ubicado acá en Freire, y para la compra de los videojuegos tenías que entrar ahí en la oficina del dueño, po. Y era como una oficina de mafiosos, po, ¿cachai? Parece que incluso adentro estaban pirateando. Y el tipo era el que te las vendía, el dueño, po. Y era como... No quiero sonar mala onda por si me está escuchando el hijo, el nieto por ahí, pero era como... imagínate un tipo gordo, pelado, así con estas camisas como media setentera abiertas, así como fumando un habano, estaba pasado habano, así como fumando habano, cigarro, toda la cuestión, y atrás estaba lleno de porno atrás. Y el tipo ahí, ¿qué es lo que quiere? Así yo no sabía qué estaba metiendo, si estaba comprando un juego de Super Nintendo, estaba comprando drogas, porque era como la misma sensación. Y claro, ahí me vendió lo del Donkey Kong 2 y al final resultó que era pirata, o sea que el tipo claramente estaba allá en el negocio más o menos de vender cosas piratas. Pero hasta comprar videojuegos era toda una experiencia en el videoclub, ¿cachai? Era como casi algo prohibido, claro, porque estaba a mitad de valor también.
mitad de valor, estaba hablando 25 30 lucas, porque el Donkey Kong en su momento valía como 50, así que claramente se los conseguían piratas y él estaba pirateando, así que estaba toda esa sinergia, ese mundo, ese submundo de los videoclubs que uno no conocía, así que entretenido igual, po. Así que pasemos a la experiencia con los blockbusters. ¿Qué recuerdos tienes tú con los blockbusters, Sergio? Bueno, ¿Aló, Sergio? ¿Estás ahí? sí, aquí estoy. Bueno, ya el principal ya se los comenté. El del álbum Dragon Ball y todos esos dulces que me provocaron una indigestión terrible, que no es recomendable. Era como estar en Halloween, ¿sí? Que te hubiesen regalado todo lo que pudiese recolectar durante Halloween y comerlo durante solamente 1 o 2 horas. Entonces, demasiada azúcar, demasiada azúcar. Y eso básicamente, ¿qué te podría decir? Yo nunca, no, creo que arrendé muy pocas veces en un Blockbuster porque yo ya estaba fuera de ese circuito, ya no era de... eso ya fue durante mi vida universitaria y no, yo ya no vivía en mi casa, vivía por mi cuenta y no tenía VHS, no tenía nada. Solo veía la tele, veía Venga Conmigo, veía a los tres tocando, haciendo playback en Venga Conmigo. Y lo que veía en la tele nomás, estoy hablando al principio de los 90. Entonces, ya luego de eso apareció Internet. Y claro que no hubo YouTube hasta principios de los 2000. Pero ya después todas esas distracciones, como dices tú, de los videojuegos, pero yo era muy adicto al Warcraft y al Starcraft. Y Eres más la onda también computador. Tomb Raider, House of the Dead. Encantaba ese juego, el House of the Dead 2, sí, el 2. Y claro, casi muchos juegos para PC. ¿Cómo se llama este? Había uno de Star Wars que era muy bueno. The Force Unleashed. No me acuerdo cuál era, pero jugué varios de Star Wars también. Entonces, pero no de Pero consola. ¿a ti no te agarró la época cuando eres universitario de ver como película un poquito más cinearte y cuestiones raras y Sí, arrendarla en el videoclub? De hecho, no, en el videoclub no, como te dije, yo me salí de eso, de la cultura del videoclub. Yo creo que influyó mucho el programa de Vía X, ¿cómo se llamaba? El Séptimo Vicio. Porque me acuerdo de una época, no sé si les pasó a ustedes ver mucha película japonesa que llegaba al Visitor Q. ¿Se acuerdan de esa película, no? Que era bien asquerosilla. Sí, pues está muy rara. No, era pésima esa película, sí la vi, es de Takeshi Miike, ¿no? Era muy rara. Sí. El Aro, Audition, no, pero esas son... Bueno, Amelie como no es japonesa, pero me refiero a cinearte. Sí, pero de esa época. Bueno, yo... Sí, las de David Lynch también. Las de Darren Aronofsky, pues yo vi Pi, pero lo vi en el Cine Arte Alameda. En el Cine Arte Alameda vi Perros de la Calle, vi Pi, vi una que será muy, muy divertida española, algo como era de... Puta, no me acuerdo, pero era una española como entre de ciencia ficción y humorística. Sí, pues tanto es El Día de la Bestia, ¿se acuerdan Acción de esa? Mutante Buenísima. debe ser, Acción Mutante. De la iglesia, ¿o no? No, Sí, se llamaba El Milagro de P. Tinto, la que les estoy diciendo. Ya, sí, llegan unos marcianos, sí. Sí, El Milagro de P. Tinto, que era como un viejito que tenía que ver con unos alienígenas. Pero no me acuerdo mucho, pero sí, ahí también. Hoy no, esa tiene una escena muy icónica, esa, weón. ¿El Milagro de P. Tinto? Principio. ¿Cuál es? Sí, porque por ejemplo era como que vivían en la punta del cerro, literalmente, y esa familia lo que se dedicaba era hacer hostias. Las hostias para el Vaticano, se supone. Y como eran súper católicos, no le enseñaron nada al hijo cómo era la reproducción humana, po. Entonces él solo escuchaba que sonaba el catre nomás. ¿Cachai? Y eso escuchaba de sus papás. Y después cuando se casó, mostraban en la escena que sonaba igual, porque cuando se metían a la pieza sonaba y no tenían hijos, después muestran, después se ve que entra con la señora ya cuando está mayor, suena el catre, pero muestra y no está sonando nada el catre, están cada uno por su lado en la cama y él está como moviéndose los suspensores imitando ese sonido, entonces obviamente por eso no tuvieron hijos, pues. No hicieron nada. Entonces después llega un alien y como que adoptan al alien y de ahí parte la película. Una wea muy friki.
Buenísimo, buenísimo. Todas esas películas las descubrí ahí entre los amigos, el videoclub y todo el asunto. A veces a uno le da la época, sobre todo en la universidad, de descubrir cine, por lo menos en mi generación, ¿no es cierto? La generación de nosotros. Sí, sí, yo creo que lo que ayudó bastante, una es el Séptimo Vicio y el otro era el ISAT, el canal de cable argentino. También era como una curatoría de películas súper freak, súper buena. Sí, y usted, el fenómeno esto de los VHS de humor hecho en Chile, arrendaron también, bueno, me imagino que Cementerio Palpito vieron más de alguno, pero lo otro, De Vuelta al Paseo Ahumada, ¿cuál había? Esa nunca la vi. Cartagena Vice, del de Checo Pete, ¿no? Sí. Había otra, ¿cuál otra había? Había una de las Tortugas Locas, me parece que también era una parodia de las Tortugas Ninja. Salía, ¿cómo se llama? El Turrón, como uno de los protagonistas. ¿Vieron algunas de esas? Eran como medias picarescas, ¿no? Entre medio. No, Cementerio del Palpito yo creo que las vi todas en los carretes, bueno. Puta, qué buenas películas. Marcó una generación, yo me cagaba de la risa, sí. Eso es una de las que arrendaba. No, era heavy porque nos reíamos tanto que el dueño de casa se levantaba y nos hacía callar, porque el otro día tenía que trabajar. Sí, pues marcaron toda una generación esos VH. Cabe mencionar que hay 9 cementerios Palpito. Sí, hay algunos yo que he visto como 5. La última eran pésimas, güey. Desde el año 92 hasta el 2003. Sí. Yo no vi ninguno. Sí, y hay algunos que lo hacen, los primeros lo hacían en la calle, ahí en la avenida, ¿dónde queda la avenida del Paraíso? En Viña. Y después se pasaban a un casino, algo así en Rancagua. Bueno, para que veáis que las veía todas. Me acuerdo la de Valpo, o sea, la de Viña, me acuerdo que estaban haciendo una rutina y se escuchaba un cantante callejero más lejos que tocaba música andina y le dice, ¿por qué no te metís la quena por la raja? Muy bueno. Fue una revolución dentro de todo eso, sobre todo Cementerio Palpito, porque como era adolescente y todo, el hecho de los garabatos, el doble sentido, esto que eran como medios clown también, y tenían esta personalidad. Yo siempre lo relacioné al flaco con el indio como una personalidad tipo Pinky Cerebro, así. Entonces, de hecho, y dibujé una parodia relacionada a lo mismo. Así que una dinámica muy buena y todos los cabros chicos imitando al flaco, así que fue un fenómeno. Yo lo descubrí en todo caso en casi la misma época que cuando estuvieron en el Festival de Viña, ¿sí? Eso fue como el 96, 95. Bueno, en vista de lo que hablamos hoy día y lo entretenido que estuvo, de hecho yo creía que no íbamos a quedar sin tema y por lo visto todavía queda mucho por qué hablar. Eso me da la premisa para que a lo mejor proyectemos a futuro hablar de otras cosillas relacionado a nuestra época de viejo, que a lo mejor se ha ido perdiendo, a lo mejor el hecho de ir a comprar cassette o piratear cassette o grabar cassette de la radio, se me ocurre. Hubo otra cosilla ahí de nuestra cultura que es generacional, así que lo vamos a dejar pendiente también, al igual que el asunto de las cosas triple X. No es por ser majadero, pero a lo mejor también hay una cultura ahí que no ir a comprar revistas. Que no estoy siendo majadero. Claro, con la cuestión de la revista, con la cuestión de los VHS, como algo chistoso nomás, por acordarse de cuando uno era pendejo. No sé si queda algún recuerdo, alguna cosilla que quieran nombrar que se los quedó en el tintero con respecto a los VHS, a los videoclubs. ¿Algo, Rodrigo, quieras mencionar? Sí, dos cosas. Una, que me acordé de una portada también que era del género de terror, que era el No lo abras hasta Navidad, que era como un regalo de Navidad con sangre. Ya, sí, se me acuerda. Después caché que era un slasher típico, así como adolescente. Ahí trataban de competir entre quién hacía un nuevo slasher. Y lo otro es que eso de vitrinear y revisar como quien ve en una librería, una comiquería con las portadas de los cómics y las portadas de los libros, que se perdió los VHS, ¿sabes? ¿Qué me trajo esa idea, esa sensación? Revisar el catálogo de Amazon, del Prime TV, porque llega un nivel cuando empiezas a bajar o empiezas a correrte para el lado derecho,
ya de verdad es como cuando llegabas al videoclub y están los estrenos al principio y al fondo están las películas malas que nadie veía, ya mientras más lejos, más clase B, C, Z. Eso mismo pasa cuando uno empieza a ver empieza como a revisar las películas del Amazon Prime y hay muchas de esas películas como la que dijiste de los Ghouls, no sé, esos monos que eran como la copia de los Gremlins. Están esas, está Trolls 2, hay un montón de ese tipo ¿Te acordáis de esa de Santa películas. Claus? Santa Claus, Sí. que era Santa Garras, una cosa así traducido al inglés. Sí, También, un viejo pascuero, están todas sí. esas cuestiones, así que... Y también por películas de la época que veían nuestros papás, pues como, no sé, esa Argentina de ¿Dónde está la carroza? Del Las Guatón películas. Porcel. El gordo Las del Porcel. Guatón Porcel también. No, es lo más buenísimo. parecido que tenemos a un videoclub, ese catálogo de mierda que tiene el Amazon Prime, que rellenó con lo que pudo. La calidad es como la que ponen cuando vayan en un viaje en bus, pero a un lugar remoto. Oigan, y Ya, cuando ya. el señero, el influyente programa Maldita Sea, También. ¿Verdad? ahí Pérez y Salfate hablaban de varias cosas que también todavía circulaban por VHS cuando Salfate hablaba de Dragon Ball, por ejemplo, antes de que yo supe que existía Dragon Ball por Salfate, así que hay que, como se dice, al César lo que es del César, y muchas cosas las supe por ellos, por Salfate y por Pera en el Maldita Sea. Y Sí, pues el anime era sobre clave todo el en los anime, y videoclubs. Salfate tenía una tienda que se llamaba Japanimation, que yo me acuerdo haber ido, Sí. por lo menos tenía una en Providencia y tenía otra en el, Mm. ¿cómo se llama este lugar? Eurocentro debe haber sido. En la Pumanque. Ah, ya. Oye, En la y me Pumanque imagino que tenía un- Akira lo arrendaron en el videoclub, ¿no es cierto? Lo vieron Sí. primero ahí. Sí, yo vi a Ya. Akira en VHS, sí. Y vieron esta otra que era muy buena, que también era ultra violencia y también tenía mucho sexo, que era Ninja Scroll. ¿Se acuerdan de eso, no? También la vi en VHS. Sí, Ninja Scroll es maravillosa, muy buena esa película. Y otra que nada que ver con el anime, pero el Vengador Tóxico también la vi en VHS cuando estaba como en segundo medio. Y cabe La mencionar raja. que hubo un remake que ha tenido muchos problemas, no sé por qué, y que Peter Dinklage es el Vengador Tóxico, como de 1,20 m. Pero salió hace poco, parece. Sí, el Vengador este año Tóxico salió. es un clásico del cine B, pues también lo vi. En su momento hacer los dibujos animados tratando de subirse al carro de las tortugas ninja. Pero también pues la ultraviolencia, sexo, muy, muy típico las Bueno. películas clase B así, bien Oye, si sucias. quieren podemos, para no dejar el tema ahí como que quedó pendiente, hablar de las películas para adultos. Que es mejor que decir lo que tú dijiste, Franco Fez. Películas para adultos. Ya, mira, Concepto. ya, se puede hablar ahora. Sí, Después ahora de sí, acostarme- ahora fueron, todos los cabros chicos están acostados ya, aquí en mi casa. Ya, vamos a redondear, pero no vamos a indagar mucho para dejar ahí un temita para futuro, para enganchar también al público. ¿Crees que dedicarle un retro robótico al Triple X va a ser algo que sea Pero apoyado por Triple Don X, Perilla? El triple lo va a tener que apoyar nomás si no nos vamos. Así que Si no nos vamos, dijo ella. si no nos vamos, como en las películas, ¿no? Nos vamos cortados. El asunto es que podemos hablar de eso, podemos hablar de la revista, de los suplementos en el diario, las picarescas, el Pepe Antártico, qué sé yo, las Quirquincho, igual hay un lote de temas ahí, ¿cachai? Lo que veis cuando llegaban las ponos, se rebotaba de los tíos, no sé, veía una revista por ahí dando vueltas al lado del water, weón, cuando iba a visitar a los primos, no sé. Siempre hay algo. Pero hablemos directamente de los videoclubs y su experiencia, así que pongámonos los overoles, el gorro así como para pasar piola y metámonos adentro del pasillo de la Triple X como cabros chicos. ¿Cómo lo hacían ahí? ¿Les daba pudor? ¿Iban por curiosidad? ¿Lograron arrendar algo? Cuéntenme su experiencia ahí, Sergio, y de ahí Rodrigo. O si que tuviste una experiencia relacionada No. a eso. O sea, por mi lado, Pútala. yo nunca arrendé una película para adultos en ningún videoclub, no. No, ¿te daba pudor? No estaba dentro de mis intereses whatsoever. No era algo que, como te dije, vi algunas porque circulaban entre mis compañeros y era la típica cuestión también como de desafío, así como, oye, vamos a ver una película porno en mi casa porque no están mis viejos. No, es que no me tinca esa cuestión, ay, que querí, no lo voy a decir acá por respeto a
por supuesto, a la comunidad, pero LGTBQI, pero te decían, pues, entonces, no, si no vaya a ver la porno, tal cosa o tal otra. Y uno terminaba cediendo, igual que con fumar y todas esas cuestiones, igual, hoy vamos a salir a matar gatitos. No, yo no quiero. Bueno, te hacían hacer cada estupidez y uno caía ahí por este concepto. Eres un gallina, McFly. Eso, gallina, eso. No quieres venir a ver. Pero ¿qué sentido estaba sentarse al lado de los compañeros viendo esa weá si estaban todos erectos? Claro, por eso era una situación súper incómoda. Sí, era lo menos hétero que había. Claro. Bueno, pero volviendo a lo que tú dijiste, nunca, a lo máximo Cedita. Y a lo máximo eran películas para adultos como que tenían escenas así, pero la técnica se llamaba la torta, la torta. Hacía ahí varios, arrendáis varias weas así y entre medio metíais la porno, si pasaba piola. Y la ponían se la pasaba ahí al tipo ahí, la revisaba esperando que la misericordia de quien atendía a ver si te dejaba pasar la triple X que queríais ver. Pero por lo general el adolescente espinilludo de los Simpsons, digo, no hay problema. Cuando estaba el adolescente espinilludo te humillaba, pero la dejaba pasar. Los más adultos no, obviamente van a meterse en problemas, pero si te tocaba la suerte de estar con el espinilludo adelante, te humillaba y dejaba que para que te comieras unas pajillas. Sí. Ese era el precio, era el precio de entrar a la adultez, la humillación del espinilludo que atendía. Pero nunca me atrevía mucho, a lo más que arrendé una Emanuel, porque las que eran demasiado porno de nada, pudor. No, porque eso se llama soft, sí, es como lo que dan en el cable, pues no, eran puras pechugas nomás en realidad, o en los grandes éxitos de la Pamela Anderson, en que se arrendaba muerto. Que era como eso fue incómodo una vez, que no fue voluntario, que arrendamos una Pamela en el curso, ¿cacha? Nos juntamos con los compañeros de curso, hombre y mujer y toda la cuestión, y también pues alguien arrendó una de la Pamela Anderson y que asesinaba a hombres, pues, pero mientras estaban en el acto. Igual fue incómodo porque las compañeras de curso se incomodaron, pues. Nadie sabía que iba a venir esa escena, pues. Sí, ¿viste que había? Y nosotros en el videoclub acá... Pero era soft en realidad, pues, como era lo soft, que hay en Instagram ahora. Era soft. De hecho, yo me acuerdo que la arrendábamos harto esa, acá en el videoclub del barrio. Yo tengo un vecino que no voy a nombrar, pero que habla así, que también la arrendaba cada rato. Entonces, cuando no estaba en el videoclub, cachábamos al tiro que está este pajero arrendando los grandes éxitos de la Pamela Anderson. Sí, así que conocíamos sus movimientos de... Dejaba un rastro, dejaba, en vez del... ¿Cómo se llama? El rastro de carbono. Es así, ¿no? Sí, el rastro ADN dejaba. Ya, déjalo ahí nomás. El rastro de... No dejaba un rastro de ADN, pero tú cachai, el tiro que el que la arrendaba era este weón. Dejaba un rastro de ectoplasma. Claro. Así que, bueno, ahí vamos a hablar un poquito más del asunto. No vamos a nombrar, no sé si vamos a nombrar los datos más escabrosos, pero... Nombrémoslos nomás ya, si estamos en la... Pero era más retroerótico, no, claro. Oye, una vez también hicimos un paseo de curso, pero de estos cuando arriendan un bus, y fuimos a ver unas ruinas, no sé qué, bueno, no, eran restos fósiles al interior del valle en Vallenar, y habían de varios cursos, pues estaban los de cuarto medio, ¿cachai? Yo estaba en primero medio, pero había unos niños de octavo también, pues había unos cabros más chicos. Y parece que el conductor dejó un VHS puesto, bueno, y cuando lo empezamos a ver también, pues piola, era una película de acción, Noche de Fuego creo que se llamaba, pero no, es como de esas de pandilleros con policito, la cuestión, como que hay una pandilla de esas como punky que querían matar a los policías o algo parecido, y también tenía una escena de esas, pues ahí los profesores esperados tratando de apagar la cuestión. Si sabe que lleva niños, ¿cómo pone esa weá? Pues me estaba olvidando una película fundamental en VHS que vi un montón de veces, The Wall, de Pink Floyd, dirigida por también Alan Parker. Sí.
Sí. Y ustedes vieron que también fue un fenómeno el VHS que también salió en el Conozca Más, la disección de la extraterrestre, del alien. Sí, otro, pero mejor que ese uno, era uno que, ¿te acuerdan? No sé si ustedes vieron, pero aquí había un ufólogo que era ecuatoriano, que tuvo un programa propio. Primero venía como invitado a Viva el Lunes y a estos programas de conversación, y siempre decía, hay pruebas fehacientes. Siempre hablaba así de que había pruebas fehacientes de algún como un alunizaje, ¿no? De alguna wea ovni que vieron. Y hay pruebas fehacientes. Y después tuvo programa propio y mostró algo que México. creo que se llaman como los Anderson Tapes, ¿no? Alguna wea así. Y era una familia que estaba, era una reunión familiar en la noche en una casa, no sé, en el medio del bosque. Y aparecían se cortaba la luz y Sí, aparecían unas luces y los tipos salían a mirar y habían... Entonces me acuerdo muy bien porque este tipo estaba mostrando estas evidencias supuestas grabadas, porque esa era una película real que la filmaron al estilo como Found Cloverfield, footage. claro, como found footage. Entonces este tipo, en esa época todavía no existía mucho ese concepto y no sé si esta habrá sido una de las primeras películas realizadas de esa forma. La cuestión es que me acuerdo que era un programa donde estaba Felipito Camiroaga y estaba este personaje diciendo, tenemos pruebas fehacientes, miren este video, y salían estas escenas y mostraban una donde los tipos salen y ven a un par de alienígenas grises. Entonces estaban como apuntando con unas linternas láser al suelo los alienígenas. Y este otro tipo filmando en primera persona. Y de repente uno de los alienígenas se da cuenta que lo están mirando y apunta el láser hacia donde los hueones que lo están filmando. Y los tipos, así, oh no, no vio, corre, corre. Y empiezan con la cámara corriendo y se mueve para acá, para allá. Y después mostraban eso como si fuera real, el ufólogo. Y Camiroaga me acuerdo que le dijo, pero los alienígenas usan Beatles. Porque yo vi que estaban usando Beatles, pero ¿cómo es posible que usen Beatles? Y ya era sospechoso para Camiroaga, que no se le perdía ni una, era sospechoso ya eso. Y después, eso fue como la primera vez que yo vi de eso. Y se estaban aprovechando también de la ignorancia, que la internet no estaba tan masiva, que no existía YouTube, que tú podías agarrar algo y presentarlo como de esa forma. Después el tipo tuvo programa, el ufólogo y mostró esto de nuevo, como si fuera real. Y ya después lo descubrieron, quedó desacreditado, no vino nunca más. Y se supo que eso era parte de una película. Un fan footage tipo. Y ¿Sabes lo que fue antes de La Bruja de Blair, me parece. Sí, ¿sabes lo que a mí me pasó algo muy similar con, no sé si ustedes lo dieron alguna vez, sacaron como una especie de fake documental de la invasión de los extraterrestres, pero que resultó que era campaña para el Día de la Independencia. Y no sé si lo vi en VHS o lo vi en la tele, pero encontré mucho más alucinante ese documental que se trataba de simular la realidad de una invasión extraterrestre en el mundo que la propia película. Y lo mismo, por la sensación de que puede haber sido verdad. La magia de Blair Witch Project también era como a lo mejor estar viendo algo prohibido, algo que realmente existió, la muestra de la última filmación de unas personas y claro, toda esa sensación de que pudo haber sido real, de que estáis viendo algo prohibido, de que el lado oculto llama mucho más la atención y que era poco accesible, ¿cachai? Ahora es distinto porque me imagino todas estas personas pueden ver cosas que son realmente espeluznantes, la realidad solamente a un clic de distancia, metiéndote a toda esta deep web y todo el asunto. Pero en su momento era casi como Sí, una coming of age. así como aprovechando como para cerrar y que mencionamos los found footage. Esto lo digo porque una de las mejores películas que yo he visto con el concepto de found footage y una de las mejores películas que he visto en general, porque ya dejé de ver películas hace un buen rato, como siempre digo, veo muy pocas películas, unas 2 películas al año más o menos, pero en la época en que todavía veía algunas películas y la vi en VHS justamente, fue la película, una de las que se llama Troll. Y esta Troll es sobre unos jóvenes que van, no sé si era a Noruega o a... Sueca, una de esas, sí. Sí, es una película que es de por allá, ¿no? De Noruega, de Suecia, no sé de dónde. Es una película de allá. Entonces estos jóvenes, que no sé de dónde eran, no sé si estaban haciendo un documental o qué, oigan, de viaje nomás y se encuentran con un cazador, un troll hunter. Y ahí aparecen los trolls, y habían distintos tipos de trolls.
que son básicamente, son unos gigantes en realidad los trolls, y estaban hechos como en stop motion, y el primero que aparecía era uno con dos cabezas, y el tipo el Troll Hunter ha instalado unas luces para atraerlo, con las luces, con el día los trolls se convertían en piedra, era algo así más o menos, me acuerdo, con unos rayos UV los podía convertir en piedra, y habían distintos tamaños, al final sale uno que es gigantesco, es como Godzilla, era enorme, y ahora lo digo porque anoche me di cuenta que está Troll 2 de esta franquicia en Netflix, por si la quieren ver. Traten de ver la primera, eso sí, no sé si esta también será tipo found footage, pero esta Troll, de la que digo yo, debe tener fácilmente debe tener de 15. más de 15 años por lo menos, sí. Sí, totalmente. No, es buenísima esa. Sí, es muy buena, y tiene un lore muy bien construido, pese a que tiene pocos personajes, estos jóvenes, y el viejo, que era como uno de los pocos, como tipo guardabosque, cazadores de trolls que habían. Muy buena, muy buena película. Es como de la found footage, creo que es la más inteligente, la mejor construida, la mejor realizada, y le quedaba muy bien el stop motion a estas criaturas, quedaba muy buena, ¿no? Esa la recomiendo. Buenísimo. Entonces yo creo que con esa recomendación de Sergio, estamos como listos para cerrar este capítulo. Nos extendimos un poquito más del tiempo que correspondía, y denota que hay temática y recuerdo oculto en cosas que a lo mejor en apariencia pueden parecer algo limitado, pero al final hay mucho contenido, mucho que extraer de ahí, así que eso nos da pie, como decía anteriormente, a indagar en otras cosas similares, ¿no es cierto? Comprar revistas, ir a los kioscos, comprar CD, comprar cassette, un lote de cosas que se ha perdido, escuchar la radio. Así que sin caer en todo lo que es la tecnología análoga. Eso, toda la tecnología análoga, a lo mejor algún día hablaremos de eso. Obviamente vamos a volver también a franquicia y todo el asunto. Así que, pero por el momento yo creo que cumplimos. Espero que le haya entretenido el programa, lo haya llevado al pasado, a recordar ciertas cosas, ciertas sensaciones. Y lo esperamos en un próximo programa. Despedirme de mi amigo, y bueno, nos escuchamos. Recordar siempre que este programa es emitido a las 10 los días miércoles en Perilla Radio, perilla.cl. A las 9, a las 10, ¿se acuerdan ustedes, chiquillos? Se me borró a las 10. A las 10. Y si no, seguramente nos están escuchando ahora a través de nuestro canal de YouTube, Editorial Mitómano Comics, ahí pueden repasar los programas. Claro, y pueden votar para sugerir el próximo tema también. Interactúen, escríbanos. Podemos hablar de todo, como se dieron cuenta hoy día, así que no hay censura de por medio. Y bueno, algo de censura va a haber, pero no tanto. El asunto sí, pero el asunto es que ahí compartan, den likes y recomienden el programa. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Adiós, ámense.